Comencemos con la segunda parte del capítulo 1, donde veremos ahora el concepto de entalpía. Sucede que la mayoría de los experimentos en el laboratorio y en los sistemas biológicos se realizan a presión constante en lugar de a volumen constante. Y a presión constante vamos a tener que se cumple lo siguiente. Delta E va a ser igual a calor a presión constante menos P por V2 menos V1. Esto se debe, bueno, a que tenemos que el delta E es igual a calor menos presión por delta V. Y entonces aquí, como presión es constante, saldría de la supuesta integral y entonces nos quedaría V2, P por delta V, al ser presión constante, y el calor se define como calor a presión constante. Si yo paso este término para acá, o sea, hago esta conversión, E2 menos E1 igual a QP menos P sobre V2 por V2 menos V1, lo puedo escribir de esta manera también. O sea, para escribirlo de esta manera lo que tengo que hacer es pasar sumando este término para allá, me quedaría E2 menos E1, pasaría, aquí me quedaría menos PV2 más PV1, eso pasaría con signo contrario para el otro lado, y si yo realizo esa operación me queda E2 más PV2 menos E1 más PV1. Esto que tengo acá, entonces lo puedo reescribir de esta manera. Puedo decir que sería la entalpía, donde tengo E más PV como definición de entalpía. O sea, a cada valor de esto lo llamo un valor de entalpía. QP lo igual a un delta H sería igual a H2, donde H2 sería E2 más PV2, siguiendo con esta definición, menos H1, que sería E1 más PV1, siguiendo con esta definición. Por lo tanto, yo tendría que cuando tengo calor a presión constante es igual a delta H, que es igual a H2 menos H1. O sea, repito, eso viene de hacer esta definición. O sea, delta E es igual a calor menos trabajo. El trabajo es P de V, en la integral de P de V, la P sale de la integral, sale como constante, entonces me queda P por V2 menos V1. Si yo transformo esta expresión, puedo llegar a esta otra, donde yo defino que la suma E más PV, esta que me dio acá, la hago igual a H, que es la entalpía, y entonces puedo decir que QP es igual a un delta H que sería la entalpía en 2 menos la entalpía en 1. Y con eso tengo como definición una nueva función de estado. Y sería una función de estado, obviamente, porque E, P y V son funciones de estado. El cambio de calor a presión constante entonces es igual al cambio de entalpía. Para las reacciones y procesos biológicos generalmente nos interesará el cambio de entalpía en lugar del cambio de energía. Se puede medir experimentalmente determinando el cambio de calor a presión constante, y recuerden, a presión constante es como es más fácil trabajar desde el punto de vista físico. Veamos como ejemplo el cálculo de la conversión de energía y entalpía del agua líquida en vapor a 100 grados Celsius y una atmósfera, es decir, cuando tenemos agua hirviendo. El cambio que estamos viendo es agua líquida a una atmósfera a 100 grados, dando agua en estado gaseoso, una atmósfera y 100 grados. Tenemos que el calor requerido delta H, que es el calor a presión constante, va a ser igual a 9,71 kilocalorías por mol. El delta E para este proceso lo podemos identificar como delta H menos delta PV, por la misma expresión, usando la misma expresión que vimos antes. Sería delta H menos P delta V, porque recuerden la presión sería constante acá, que está fijada a una atmósfera. Entonces yo calculo, bueno, conociendo los volúmenes molares del agua en estado gaseoso y en estado líquido, serían estos valores que tengo acá, y eso lo transformo en RT, como usé volúmenes molares. En los volúmenes molares ya está incluido la cantidad de sustancia, por lo tanto eso lo puedo convertir como PV igual en RT, lo puedo convertir como RT. Y entonces me queda delta H menos RT, y eso me va a dar 9710, que es la transformación del delta H acá, menos 2 por 373, usando R y la temperatura, y eso me da 8970 calorías
por mol. Si yo hiciera la misma operación para la fusión del hielo en agua líquida, entonces planteo lo mismo. La ecuación ahora sería agua en estado sólido a la temperatura 273 Kelvin, una atmósfera, pasando a agua en estado líquido 273 Kelvin, una atmósfera. En este caso, el cambio de calor medido delta H, calor a presión constante, es 1,44 kilocalorías por mol. Planteo la misma ecuación, delta E igual delta H menos P delta V. El delta V molar sería, ahora estaría dado por estos números, que son volúmenes molares, son volúmenes propios que tienen las sustancias en distintos estados de agregación, y calculo P delta V entonces y termino con delta E, que me da 1440, que es este valor de delta H como calor a presión constante, más el valor que me dio aquí, que me dio menos 0,004, pero como está restando, entonces me queda más 0,04. Si yo sumo este número más este número, vuelve a darme otra vez 1440 calorías por mol. Notar que hay una diferencia que se puede apreciar desde el cálculo cuando vino de un líquido a gas con respecto a un sólido a un líquido. Tenemos que en el caso del paso de líquido a gas, el delta H me dio mayor que el delta E. El delta H es mayor que el delta E que obtengo al final, 9710 por 8970 calorías por mol. Mientras que el mismo cambio, cuando sucede de sólido a líquido, vemos que el delta E y el delta H dan exactamente lo mismo o muy parecido, 1440 calorías por mol. O sea, la diferencia es mínima. Por lo tanto, o sea, este cálculo muestra una cosa que sucede, y es que vamos a ver que delta E y delta H son esencialmente los mismos, no difieren mucho en los medios condensados, cuando hay transformaciones en medios condensados, mientras que las diferencias pueden ser bastante grandes cuando hay involucrada una fase gaseosa. O sea, cuando pasamos de un sólido a un líquido, que son dos medios condensados, el cambio entre, o sea, delta E y delta H son bastante parecidos. Pero cuando paso de un líquido a un gas, o de una fase condensada a una fase gas, entonces el cambio entre los valores de delta E y delta H entonces sí es apreciable. O sea, va a haber diferencia entre delta E y delta H. Recordar que en los sistemas biológicos nosotros vamos a trabajar fundamentalmente con fases condensadas. Van a haber sólidos y van a haber fundamentalmente líquidos durante todo, en todo el organismo. Gases no van a haber, o sea, las células y proteínas, etcétera, no van a estar en estado gaseoso para un análisis más claro. O sea, otra vez vemos aquí los cambios entre delta H, que este es el delta H, y el delta E, aquí son grandes. Aquí, mientras tanto, el cambio entre delta E y delta H, aquí vemos que no hubo prácticamente ningún cambio. Vamos a ver que para medir los valores de entalpía, solo los cambios en los estados de energía van a poder ser medidos. No es posible medir un valor de entalpía así puro. Por lo tanto, conviene la definición de lo que son llamados los estados estándar. Se establecen de manera arbitraria como ceros valores para la escala de energía. Esa es la manera de medirlo. Por conveniencia se ha establecido un cero común tanto para la energía como para la entalpía a los elementos en sus formas más estables a 25 grados Celsius, o sea 298 Kelvin, y una atmósfera se les va a asignar una entalpía de 0. Esto se llama estado estándar y generalmente se va a escribir como aparece acá, H con un signo de grado y 298 abajo. El superíndice va a indicar que estamos a una atmósfera y el subíndice va a indicar que estamos a una temperatura de 298 Kelvin. ¿Cómo opera esto? Bueno, veamos el ejemplo de formación de tetracloruro de carbono a partir de sus elementos. Tenemos que el tetracloruro de carbono en estado líquido, que es la formación normal, es el estado donde normalmente existe tetracloruro de carbono en la naturaleza. Vamos a encontrar que su formación va a ser la que se va a establecer entre sus componentes en el estado en que naturalmente existen, para dar
como tal el compuesto con los enlaces covalentes como tal. En caso de carbono va a estar el grafito, carbono como grafito, y en el caso del cloro, que va a ser parte de tetracloruro, vamos a ver que va a ser el dicloro. Para balancear la ecuación, entonces voy a tener que poner 2 dicloros para darme los 4 cloros acá. Si yo quiero calcular esto, el delta H, entonces yo lo podría definir como la entalpía estándar de formación del tetracloruro de carbono menos la entalpía de el carbono, grafito, menos 2 veces la entalpía del dicloro. 2 veces porque así coloco el 2 que está acá. Ahora, ¿cómo se define esto? Bueno, sería las entalpías de los productos menos las entalpías de los reaccionantes. En este caso, el producto es 1, por lo tanto me queda una sola entalpía, y los reaccionantes son 2, me quedan 2 valores de entalpía. Ahora, estos H, estas entalpías estándar a 298 se llama, son las entalpías estándar. Como son las entalpías de la sustancia en estado puro, entonces se asumen que son 0, por lo que decíamos acá. Estas se asumen que son 0. Por lo tanto, el delta H en este caso va a ser solamente igual a la entalpía estándar del tetracloruro de carbono, donde este valor se va a llamar calor de formación del tetracloruro de carbono. Ese va a ser el valor que se le va a dar a este H estándar. Tenemos que, haciendo esta asunción, o sea, para cada sustancia que sea compleja, planteando la reacción de cómo se suman sus elementos en la forma que existe en la naturaleza, dando el compuesto, se han establecido tablas con los calores de formación para cientos de compuestos. Están disponibles en libros de física que normalmente se llaman handbooks. Por lo tanto, si yo quiero tener un valor de calor de formación de la sustancia cualquiera, de una sustancia cualquiera, yo tengo que ir al handbook y buscar esa sustancia. Entonces ahí aparecen tabulados. Cada uno de estos valores lo que significa es la formación, es el calor de formación de cada uno de estos compuestos a partir de sus elementos simples. Por ejemplo, si yo tuviera este de acá, HCHO, formaldehído, está tabulado el delta H de formación de él, ¿verdad? Eso sería a partir de la reacción donde dihidrógeno más carbono grafito más dioxígeno gaseoso me dan el formaldehído, donde los H de hidrógeno, de carbono grafito y de oxígeno van a ser 0 porque son sustancias simples. Son los elementos en sus formas más estables a 25 grados Celsius y una atmósfera, como dice el enunciado aquí arriba. Para sustancias de interés biológico en soluciones, la cosa es un poco más compleja. También existen tabulaciones para estas entalpías estándar, pero las definiciones son un poco más complejas, ya que además de la presión y la temperatura, se deben considerar otros factores como el pH, la concentración de sales, la concentración de iones metálicos, etc. No se ha establecido realmente una definición universal. En la práctica es mejor usar calores de formación en un conjunto definido de condiciones y de la misma manera definir el estado estándar como estas condiciones. Es más complejo porque todas las sustancias que existen a nivel biológico son muy complicadas, son muy complejas. Entonces, no solamente nos interesa una presión y temperatura, hay que definir más cosas. A distintos pH van a ser distintas. A distintas fuerzas iónicas van a ser distintas esas propiedades. Por lo tanto, tengo que hacer una definición de todo. Por ejemplo, estas tablas que aparecen acá están a 298 Kelvin, una atmósfera, pero además están a pH 7 y a 0,25 molar de fuerza iónica. Una forma útil de ver las reacciones químicas es mediante ecuaciones algebraicas, donde se puede asignar una entalpía característica a cada producto y reactivo. Consideremos, por ejemplo, una reacción donde AA más BB igual a CC más DD, donde las mayúsculas representan los reaccionantes y productos y las minúsculas son los coeficientes que indican en qué cantidades están cada uno de ellos. Si voy a calcular un delta H, voy a tener que, bueno, ponerlo así. Delta H va a ser igual a H productos menos H reaccionante, como vimos antes, donde va a ser, D por HD más C por HC menos A por HA menos B por HB. O sea, productos menos reaccionantes como está indicado aquí.
donde los valores H son las entalpías molares a 298 y una atmósfera, y las entalpías molares de los elementos que sean simples van a ser 0. Para los compuestos las entalpías molares van a ser igual a los calores de formación que están tabulados. Hablemos ahora de la calorimetría. Vamos a ver que la calorimetría es el área de la ciencia relacionada con la medición de los cambios de calor asociados con reacciones químicas. Dado que el cambio de calor depende de cómo se lleva a cambio el cambio de estado, debemos ser más precisos al definir capacidad calorífica. Las dos condiciones más comunes son A, volumen y presión constante. El calor va a cambiar en estos casos de esta manera. A volumen constante va a definirse así, a presión constante va a definirse así. Fíjense que el volumen constante va a ser igual a DE, el diferencial de energía, donde sería capacidad calorífica a volumen constante por diferencial de temperatura. En el caso de calor a presión constante, el diferencial de calor a presión constante va a ser el diferencial de entalpía, como vimos antes, y eso va a ser igual a capacidad calorífica a presión constante por diferencial de temperatura. Eso se puede definir de manera más exacta con estas integrales. Con estas integrales yo puedo definir, bueno, el delta E será igual a la integral definida desde T1 a T2, capacidad calorífica en V de T, y delta H sería igual a la integral definida de T1 a T2 de capacidad calorífica a presión constante de T. Los cambios de calor se pueden medir fácilmente si se conoce la capacidad calorífica, donde la capacidad calorífica de una sustancia se va a poder determinar agregando una cantidad conocida de calor a la sustancia y determinando el aumento resultante de temperatura. Tenemos que la cantidad conocida de calor generalmente se va a agregar mediante un dispositivo eléctrico, ya que esto va a permitir una medición más precisa. Vamos a ver que la capacidad calorífica no va a ser normalmente una constante, o sea, va a estar dentro de la integral porque va a tener formas matemáticas que van a ser dependientes de la temperatura. Por lo tanto, yo no lo podría sacar de acá. Vamos a tener que la capacidad calorífica se va a definir generalmente con expresiones como esta: A más BT más CT cuadrado. Por lo tanto, tendría que estar dentro de la integral y tendría que integrarla con respecto a la temperatura para poder llegar a tener los valores de delta E y delta H. Y hay que saber también, bueno, que A, O, E y C serían coeficientes que son constantes determinables experimentalmente. Ahora, decíamos que para poder determinar estos valores de capacidades caloríficas, tenemos que yo agrego una cantidad conocida de calor a un dispositivo eléctrico y así yo puedo medir según la cantidad de calor que yo incluí. El calor eléctrico lo puedo medir, digamos, lo puedo considerar como I al cuadrado R, donde I va a ser la corriente y R es la resistencia del elemento calefactor. Si yo agrego calor repetidamente en pequeños incrementos en un rango de temperatura grande, yo puedo determinar la dependencia de T con respecto a la capacidad calorífica. Y con eso puedo determinar estos coeficientes aquí. Las tabulaciones de capacidades caloríficas están disponibles y generalmente se presentan con la dependencia de esta temperatura descrita como series de potencia, como vimos aquí. Para sistemas biológicos, comúnmente vamos a tener dos tipos de calorimetrías. Una, la llamada batch calorimetry, o podríamos traducirla como calorimetría por lotes, y el scanning, que va a ser calorimetría de escaneo. En la calorimetría por lotes tenemos que los reactivos se mezclan y se mide el aumento o disminución de la temperatura resultante, mientras que en la de escaneo mide la capacidad calorífica en función de la temperatura. Supongamos que queremos medir el cambio de calor para la hidrólisis de la adenosina 5-trifosfato, o sea, el ATP, sería esta reacción, o sea, ATP que se hidroliza dando ADP más fosfato. La calorimetría por lotes va a tener una configuración experimental simple para hacer esta medición. El calorímetro va a ser un matraz Dewar y el aumento de temperatura se mide usando un termopar o un termómetro, como podemos ver acá. Se usa una solución de concentración de ATP conocida, puesta entonces en matriz
Dewar a un pH definido, concentración de iones metálicos definido, un buffer también definido. La reacción se iniciará agregando una pequeña cantidad de adenosina trifosfatasa, una ATPasa, una enzima que cataliza eficientemente la hidrólisis y se mide así el aumento de la temperatura posterior producido por la reacción. La entropía de la reacción se puede calcular entonces a partir de la relación delta H igual a Cp por delta T. Tenemos que en este caso la capacidad calorífica del sistema se calcula poniendo una cantidad conocida de calor en el sistema a través de un calentador eléctrico y midiendo el aumento de temperatura del sistema. El cambio de entalpía calculado es para el número de moles de ATP en el sistema. Por lo general, el resultado experimental se va a informar como una entalpía molar, es decir, el cambio de entalpía para un mol de ATP que se hidroliza. Este resultado puede obtenerse dividiendo el cambio de entalpía observado por los moles de ATP hidrolizados. O sea, con este dispositivo y por batch calorimetry yo podría medir digamos, el cambio de entalpía de esta reacción. Veamos ahora el scanning calorimetry o calorimetría por escaneo. En este caso, se agrega una cantidad conocida de calor al sistema mediante calentamiento eléctrico y mido el aumento de temperatura resultante. Se van a utilizar cantidades muy pequeñas de calor, por lo que los cambios de temperatura suelen ser muy pequeños. Este proceso se va a repetir automáticamente para que la temperatura del sistema aumente lentamente. La capacidad calorífica del sistema se va a calcular para cada incremento de calor como Qp sobre delta T. Y los datos se presentan como una gráfica de Cp contra T. Este método se ha utilizado generalmente para estudiar el desarrollo y desnaturalización de proteínas. Es muy útil para este caso en específico, que es un caso biológico de mucha relevancia. Tenemos que las proteínas se despliegan a medida que se eleva la temperatura y la desnaturalización generalmente ocurre en un rango de temperatura muy estrecho donde la fracción de proteína desnaturalizada, que la vamos a llamar como FD, se grafica contra T, como aparece acá, junto con el correspondiente gráfico de la capacidad calorífica frente a la temperatura, o sea, estos dos gráficos a la vez. Como se muestra acá en la figura, la gráfica de capacidad calorífica frente a T es una curva suave y lentamente ascendente para el solvente, como muestra acá, esta línea de acá. Con la proteína presente se va a producir un pic en la curva a medida que la proteína se desnaturaliza. O sea, este pic que vemos acá va a ser causado por la desnaturalización de la proteína. El cambio de entalpía asociado con la desnaturalización va a ser el área debajo del pic, que es el área radiada, que va a ser esta integral, la integral de Cp de T. En algunos casos la desnaturalización de la proteína puede ocurrir en múltiples etapas. En esos casos se podría ver más de un pic en esta gráfica, podría ser más de uno como se muestra aquí. Tenemos que las entalpías asociadas con el desplegamiento de proteínas a menudo se interpretan en términos moleculares como pérdidas de enlaces de hidrógeno, interacciones electrostáticas e interacciones hidrofóbicas. Debe tenerse en cuenta que estas interpretaciones no son inherentes a las cantidades termodinámicas, que no proporcionan información explícita a nivel molecular. En consecuencia, tales interpretaciones deben ser analizadas de manera muy crítica. O sea, lo que estamos diciendo, lo que estamos advirtiendo aquí finalmente es que tenemos que la calorimetría nos puede ayudar a entender, digamos, nos da los valores del proceso, valores termodinámicos, pero eso no necesariamente da información sobre cómo se rompen los enlaces de hidrógeno para que ocurra el desplegamiento. En general, uno hace hipótesis de cómo ocurre el desplegamiento explicándolo con enlaces de hidrógeno, etc. Pero eso no es un valor que se obtenga desde el punto de vista termodinámico. Por lo tanto, las explicaciones que uno da de por qué ocurrió la desnaturalización están divorciadas completamente de las mediciones termodinámicas. Y uno, considerando eso, debe ser muy cuidadoso cuando expresas estas teorías sobre cómo ocurre la desnaturalización. Debe estar consciente de que la termodinámica no te está dando ninguna información al respecto. Solamente nos está dando los valores termodinámicos que podemos calcular a través de ella. Veamos ahora sobre las entalpías de reacción, cómo funcionan. Tenemos que la entalpía va a ser una función de estado
Eso quiere decir que no importa cómo ocurre la reacción o en qué orden. En este sentido, las reacciones químicas pueden considerarse como ecuaciones algebraicas en un ciclo de reacción que yo puedo armar. Si yo tengo una reacción que desde A da a B con un delta H1, yo podría sacar otra reacción, otro conjunto de reacciones que me lleven también a B alternativamente. Por ejemplo, desde A a C con un delta H2, desde C a D con delta H3 y desde D a B con un delta H4. De esa manera, si yo tengo la reacción desde A a C, que tiene delta H2, de C a D, que tiene delta H3, y de D a B, delta H4, la suma de estos tres delta H me tiene que dar igual a delta H1. O sea, el delta H1 va a ser igual a la suma de delta H2 más 3 más 4, y eso sucede porque la entalpía es una función de estado. Si no lo fuera, entonces eso no sucedería. Sí importaría el camino. En este caso, como la entalpía es una función de estado, no importa el camino que uno haga, uno puede hacer la suma algebraicamente. Siguiendo esa filosofía, podemos ver esto acá. Calcula la entalpía de reacción para la transferencia de un grupo fosforilo del ATP a la glucosa catalizada por la enzima hexoquinasa. Vamos a tener que la reacción va a ser glucosa más ATP, dando ADP más glucosa 6-fosfato. Y aquí tengo valores de delta H de formación de distintos, o sea, los delta H estándar de distintas reacciones, de ATP más agua dando ADP más fosfato, ADP más agua dando AMP más fosfato, AMP más agua dando A más fosfato, glucosa 6-fosfato más agua dando glucosa más fosfato. En este caso yo puedo decir que el cambio de entalpía para la reacción de hexoquinasa se puede calcular fácilmente usando estas dos componentes que están aquí en la tabla. Fíjense que este de acá es justamente este de arriba, con menos 30,9 kJ por mol. O sea, es ATP más agua dando ADP más fosfato, que es este mismo. Y tenemos que este otro es este de aquí, el último de abajo, pero que le dimos vuelta. O sea, aquí tenemos glucosa más fosfato, aquí glucosa más fosfato, dando glucosa 6-fosfato más agua, dando glucosa 6-fosfato más agua. Como le dimos vuelta, aquí en vez de menos 0,5 kJ por mol, sería más 0,5 kJ por mol. Por lo tanto, sumando estos dos, puedo ver la reacción final que quise analizar. Aquí tengo que el agua se cancela con el agua, el fosfato se cancela con el fosfato, entonces tengo glucosa más ATP, dando glucosa 6-fosfato más ADP, que es justamente esta reacción. Por lo tanto, usando las tablas, yo puedo determinar cuál es el delta H estándar a 298 Kelvin de la reacción que me propuse ver. Tenemos aquí, también podríamos derivar el cambio de entalpía asociado con la reacción de hexoquinasa, podría derivarse a través de los calores de formación. O sea, yo podría decir que delta H es igual a H de formación del ADP más H de formación de la glucosa 6-fosfato, o sea, los productos menos H de formación del ATP menos H de formación de la glucosa, los reaccionantes. Y si yo calculara eso y buscara los valores tabulados, también podría obtener el mismo valor. Fíjense que las tabulaciones que aparecen acá, que pueden ser para valores de delta H estándar o para delta G estándar, están definidos a valores de presión, temperatura constante, pero además a pH 7, en este caso a un PMG, que está relacionado con la concentración de magnesio, y la resistencia iónica como 0,25, la fuerza iónica como 0,25 molar. Aquí un detalle que es que la entalpía de reacción se refiere al valor por mol. Por lo tanto, uno tiene que revisar esto porque muchas veces, si no coinciden los números que aparecen acá, por ejemplo, si yo quiero saber aquí la formación de ADP, yo tendría que ver que coincida este valor con un ADP y no con dos ADP. O sea, si yo virara esta reacción, entonces tendría que tomar los valores acá dividido entre 2 si yo quiero llevar el valor para un solo ADP. Y eso es algo que uno tiene que tener cuidado cuando está analizando estas tablas. Veamos la dependencia de la temperatura con la entalpía de reacción. Tenemos que la entalpía
va a cambiar a medida que cambian la P y la temperatura, la presión y la temperatura. O sea, la entalpía tiene diferencias cuando hay diferencias en presión y temperatura. La dependencia de presión va a ser generalmente muy pequeña para las reacciones en fase condensada, mientras que la dependencia de temperatura, si suponemos que se conoce la entalpía del estado estándar para cada reactivo, se puede definir con esta ecuación, donde tenemos que la entalpía a una temperatura cualquiera va a ser igual a la entalpía estándar a 298 más la integral de 298 hasta la temperatura que yo quiero por la capacidad calorífica por dt. ¿Qué quiere decir esto? Que yo tengo tabulado los valores de entalpía a 298, pero ¿qué pasa si yo quiero trabajar con una sustancia que esté a 500? Que obviamente es una temperatura bastante elevada, pero pongamos eso como un ejemplo. Si yo tengo aquí a 500, entonces yo para calcular la entalpía a 500 tendría que tomar la entalpía estándar a 298 y calcular la integral desde 298 a 500 de Cp dt. ¿Qué va a pasar con este Cp? Bueno, recuerden que Cp va a tener expresiones que dependen de la temperatura, pero esas expresiones podrían estar solamente restringidas a determinados intervalos de temperatura. En ese caso, yo podría tener este término como más de una integral. Puede ser que Cp tenga cambios en intervalos de temperatura cuando yo me desplazo mucho de acá. Entonces eso es algo que hay que tener cuidado. Sin embargo, esta expresión nos da la relación. Para una reacción que sea A más BB dando CC más DD, vamos a tener que el delta H a una temperatura va a estar dada por esta expresión donde están involucrados las entalpías de formación de cada uno de los elementos de la reacción, los productos positivos y los reaccionantes negativos. Y para yo calcular el delta H a la temperatura, bueno, uso la expresión como la vimos acá, con el delta H a 298 siendo igual a las entalpías a 298 y con los delta Cp siendo igual a los Cp para cada uno de los elementos como tal. De manera general, yo voy a poder aplicar el delta H como viene acá. O sea, delta H a la temperatura va a ser delta H a temperatura estándar más la integral desde la temperatura estándar hasta la temperatura que yo decida por delta Cp, la integral de delta Cp dt. Y esto se va a llamar ley de Kirchhoff. La ley de Kirchhoff va a estudiar la relación que existe entre el delta H y la temperatura. También la ley de Kirchhoff se puede indicar de forma diferencial, que sería la derivada de delta H con respecto a T va a ser igual a delta Cp. Ahora, es importante recordar que esta discusión, o sea, la ley de Kirchhoff como tal, habla sobre la dependencia de la temperatura y la entalpía en reacciones donde se supone que la presión está constante. O sea, se cumple siempre que estamos hablando de presión constante y eso está dicho por el término de capacidad calorífica a presión constante. Bien, sobre las consideraciones que vimos de entalpías de reacción, debemos considerar que las tabulaciones disponibles suelen ser suficientes para calcular entalpías de reacción de muchas reacciones biológicas, pero no, muchas no. Tenemos que ver cómo están las definiciones con respecto al pH, con respecto a más variables que las que si tuviéramos magnitudes termodinámicas comunes. Además, si esto se lleva a cabo a una temperatura estándar, la entalpía de reacción a otras temperaturas se puede calcular si se conoce o estima la información adecuada sobre las capacidades caloríficas. Si tengo las relaciones de las capacidades caloríficas, yo puedo acceder a entalpías a distintos valores de temperatura. Para la mayoría de las reacciones químicas de interés biológico, la dependencia de la temperatura de la entalpía de reacción va a ser pequeña. Para procesos como el plegamiento y el despliegue de proteínas, el folding y unfolding, la dependencia de la temperatura es a menudo significativa y debe tenerse en cuenta en el análisis de datos y los cálculos termodinámicos. Con esto terminamos el capítulo 1. Aquí dejamos de referencia el capítulo, o sea, la cita propia del capítulo como tal.